Mi nombre es Jack Mirón, nací en una familia donde la infidelidad conyugal era aceptada y el engaño era la norma tanto para mis padres. Jack es un nombre francés, el nombre de mi abuelo paterno, pero todos me llaman Jaque. Mi madre era una mujer muy hermosa, y recuerdo que mis amigos del colegio me decían lo afortunado que era de tenerla como madre. Pero por lo que puedo recordar, ella estaba engañando a mi padre. Sin embargo, desde siempre, mi padre tampoco parecía demasiado afectado porque mi madre se involucrara con alguien fuera del matrimonio. Después de todo, él también le era infiel regularmente. Siendo el menor de la familia, yo era el único hijo que vivía con mis padres. Mi hermana, que aún no tenía 18 años, se fue a vivir a la gran ciudad con su novio, mientras que mi hermano, que ya tenía 19, se unió al ejército. Siendo el único hermano que quedaba en casa, tenía muchas oportunidades para observar a mis padres. Pronto me di cuenta de lo hipócritas que eran. En casa, rara vez discutían y eran relativamente amables el uno con el otro. Pero ambos se engañaban regularmente, y sabía que ambos estaban al tanto de las acciones del otro. Simplemente fingían que no estaba sucediendo y miraban hacia otro lado. Una vez, incluso presencié a mi madre. Ella debía tener alrededor de 40 años en ese momento, cuando uno de sus novios la dejó tarde por la noche. Papá estaba trabajando en el turno de la tarde entonces, y ella debió haber pensado que yo estaba dormido en mi cama ya que ya pasaban de las 11. Su novio estacionó su auto en nuestro camino de entrada, y después de apagar el motor y las luces, se quedaron en el auto, hablando durante mucho tiempo. Por supuesto, cada vez que salía en citas, me decía que tenía que quedarse tarde en el trabajo, o que tenía una cita, o que iba a visitar a su amiga Sue. Pero ahora que era mayor, sabía exactamente lo que estaba pasando, y sentía nada más que asco por ella. A medida que crecía, ya no podía soportar a mis padres. Para ese entonces, ambos eran bebedores empedernidos, y para entonces, mamá traía a sus novios a la casa y dormía en su habitación mientras papá trabajaba. Él, por supuesto, no le importaba, ya que a menudo pasaba la noche con una joven viuda que vivía en la siguiente calle. Pero incluso entonces, nunca discutían en la casa, y nunca escuché que uno de ellos se quejara con el otro sobre sus acciones. El destino finalmente puso fin a mi sufrimiento cuando tarde una noche de junio, cuando ambos regresaban a casa de una fiesta, tuvieron un accidente y ambos murieron. Un conductor ebrio chocó contra su auto, a gran velocidad. Luego fui a vivir con mi tía en una ciudad mediana en el estado vecino. Ella tenía casi 50 años y no tenía hijos propios, era muy estricta, pero también era la mejor cocinera que había visto, y la quería mucho. Fue viviendo con mi tía que conocí a mi futura esposa, ambos asistíamos a la misma escuela. Catherine, todos la llamaban Kate, era alta y discreta en apariencia, pero aunque solo tenía 15 años cuando la conocí por primera vez, era. Por supuesto, había muchas chicas en la escuela que eran mucho más hermosas y atractivas que ella, pero incluso entonces, solo tenía ojos para ella. Nadie más le prestaba mucha atención, aunque tenía una figura hermosa. Supongo que la mayoría de los chicos la encontraban demasiado discreta debido a cómo se vestía, además del hecho de que usaba gafas en ese momento. Pero para mí, era obvio que tenía un cuerpo hermoso debajo de la ropa anticuada que siempre llevaba. También era bastante alta y de aspecto saludable, y, por supuesto, extremadamente tímida. Por alguna razón, que en ese momento no podía explicar, pero luego entendí, Kate me atraía. El hecho de que fuera discreta en apariencia y lo opuesto completo a mi madre era el principal factor que la hacía atractiva para mí, y pronto nos hicimos buenos amigos. Con el tiempo, nuestra amistad se fortaleció, y cuando fui a la universidad, estábamos en una relación comprometida. Para ese entonces, Kate se había convertido en una mujer, y aunque no era tan sorprendentemente hermosa como mi madre, llamaba la atención cuando caminábamos de la mano por la calle. Cuando tenía 18 años, medía 5 pies 10 pulgadas de altura, y ahora que ya no usaba gafas y compraba su propia ropa, realmente lucía atractiva. Para ese momento, estaba locamente enamorado de ella, y a mis ojos, era la única mujer en el mundo para mí. Pero aún era muy tímida,
incluso después de todos estos años que nos conocíamos, no había cambiado mucho, y por supuesto, aún no tenía amigos. Alrededor de la misma época, descubrí que tenía un lado sumiso, nunca se atrevía a expresar una opinión que contradecía la mía, siempre tenía miedo de desagradarme. Cuando tenía 22 años, recibí una maestría en informática, mientras que Kate, un año antes, se graduó como contadora y esperaba a que yo terminara la escuela. Nos casamos un par de meses después de mi graduación, y tan pronto como pude conseguir un buen trabajo, compramos una casa en una ciudad de tamaño medio en la costa este, donde yo trabajaba. Pronto, Catherine consiguió un trabajo en una firma de importación y exportación ubicada a pocas cuadras de donde yo trabajaba. Mi trabajo implicaba desarrollar programas informáticos con un equipo de especialistas e instalarlos en redes informáticas utilizadas por grandes corporaciones. Ocasionalmente, tenía que viajar fuera de la ciudad por 1 o 2 días. Habíamos estado casados durante 5 años, todo iba muy bien, y ambos aún nos amábamos mucho. Todavía no teníamos hijos, pero estábamos considerando seriamente comenzar una familia. El amor con Kate era absolutamente especial. Antes de casarnos, dormí con chicas que conocí en el campus, sí, lo sé, en ese momento Kate y yo estábamos en una relación comprometida, y era como engañarla, incluso si no estábamos casados en ese momento, pero hacer el amor con mi esposa era como jugar béisbol en las grandes ligas. En otras palabras, ella era la esposa perfecta. Ahora era un hombre completamente feliz. Tenía un buen trabajo, una casa bonita, y una esposa amorosa y atenta, y lo que era aún más importante, confiaba en ella. Era completamente opuesta a mi madre. También sabía que la mayoría de los hombres no se molestarían en coquetear con ella porque definitivamente no era esa belleza deslumbrante que llama la atención de los hombres. Pero yo estaba acostumbrado a sus rasgos faciales agradables y su cuerpo extremadamente sensual. En otras palabras, la balanza estaba a mi favor. Pero, como dicen en China, nunca declares tu felicidad, porque provocará la envidia de los dioses, y un día descubrí lo cierto que era este dicho: los dioses realmente echaron una llave inglesa en los engranajes de nuestra felicidad. El primer signo que noté de que algo estaba mal con mi esposa fue un cambio en su dieta. En nuestros días de trabajo, siempre preparaba el almuerzo para los dos la noche anterior, nunca prestaba mucha atención a la cantidad de comida que comíamos. Después de todo, ambos éramos saludables, y ambos hacíamos mucho ejercicio, despertando y montando bicicletas constantemente. Y luego un día en el trabajo, abrí la bolsa de almuerzo que Kate me había preparado. Dentro, encontré una manzana, una botella de agua, y 2 galletas. ¿Qué es esto?, me dije a mí mismo, mirando el contenido de la bolsa en la mesa de la cafetería. Cuando regresé a casa esa noche, le pregunté qué le pasó a mi almuerzo. Ella estaba muy molesta por su error, explicándome que accidentalmente me dio su almuerzo. Estaba muy arrepentida y me prometió que nunca volvería a suceder, rogándome que la perdonara. Pero apenas había comida en esa bolsa, cariño. ¿Estás diciendo que eso es todo lo que comes al mediodía? Bueno, como mucho contigo en la noche, solo estoy tratando de perder unos kilos. Por alguna razón, que no entendía, pude decir por la forma en que me miraba que tenía miedo de algo, como si hubiera hecho algo mal. Me sentí mal por ella, y le dije que estaba bien con eso siempre y cuando no intentara hacerme comer lo que ella come. No encontré nada extraño en que quisiera perder un par de kilogramos, y pronto olvidé este incidente hasta unas semanas después cuando noté que ahora estaba mucho más preocupada por su apariencia. Incluso cambió la forma en que se peinaba, y ahora todas las mañanas antes de ir al trabajo, se aplicaba una fina capa de lápiz labial rojo en los labios. Me dije a mí mismo que no había nada malo en su deseo de lucir bien, después de todo, toda mujer quiere ser hermosa. Pero luego, gradualmente, su guardarropa cambió por completo. Sus faldas se volvieron más cortas, y comenzó a usar ropa en la que lucía mucho más atractiva al ir al trabajo. Pasaron un par de meses desde que comenzó a comer menos, y ahora definitivamente podía ver el efecto de su dieta. Bajó de peso y definitivamente lucía mucho mejor.
En esa mañana de primavera cuando salía para el trabajo, realmente noté todos los cambios que habían ocurrido en su cuerpo, y esto además de cómo se vestía ahora, me golpeó como un ladrillo en la parte trasera de la cabeza. Esa mañana, mientras la miraba desde la ventana mientras caminaba hacia su auto, llevaba una falda beige justo por encima de las rodillas y un suéter marrón claro, incluso los tacones de sus zapatos eran más altos de lo habitual. Su ropa realmente combinaba con el color castaño claro de su cabello hasta los hombros. Sentí una extraña constricción en el estómago mientras la miraba desde la ventana, luego decidí no apartar la vista de ella, dándome cuenta de que ahora Kate definitivamente llamaría la atención de los hombres. Entonces, poco después de eso, noté un pequeño brazalete de oro en su muñeca izquierda. Consistía en una cadena de oro delgada con una sección que consistía en una pequeña superficie plana. Kate siempre llevaba joyas cuando salíamos a comer o a fiestas con amigos, pero nunca llevaba un brazalete o un collar al trabajo. La única joya que solía llevar era su anillo de matrimonio y su anillo de compromiso, que llevaba en un dedo. Así que el hecho de que ahora tuviera este brazalete realmente me intrigaba porque lo compró sin siquiera discutirlo conmigo. Durante la primera semana, fingí no notarlo, solo para ver si me iba a contar sobre eso, pero nunca lo hizo. Así que, una noche, asegurándome de que estuviera profundamente dormida, examiné el brazalete que aún llevaba puesto en su muñeca. Tenía una cadena delicada y atractiva, pero lo que más me interesaba era lo que podía estar escrito en la pequeña superficie plana. No había nada escrito en él. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté a Kate sobre el brazalete. Durante unos segundos, noté que dudaba con su respuesta. Después de haber vivido con ella durante más de 5 años, pude decir por su reacción que sentía cierta culpa o al menos aprensión sobre su brazalete. Cuando estaba de compras el otro día, lo vi en el escaparate y no pude resistirme a comprarlo. Lo siento, cariño, probablemente debería haberte preguntado antes de comprarlo. No hay problema, querida. Si te gusta, ciertamente no me importa que de vez en cuando compres algunas joyas. A partir de ese día, casi nunca se quitó el brazalete, lo llevaba en la ducha, lo llevaba en la cama por la noche, y por supuesto, siempre lo llevaba cuando iba a trabajar. Por alguna razón, que no entendía, solo se lo quitaba cuando salíamos con nuestros amigos. En casa, seguía siendo la misma esposa maravillosa, y nuestra vida era exactamente la misma que había sido desde que nos casamos. Hacíamos el amor casi todos los días, y los fines de semana a veces 2 veces al día. Todavía estaba muy atenta a mis necesidades en la cama, y podía decir que realmente disfrutaba de todo lo que hacíamos juntos. Desde el día en que comenzó a cambiar su apariencia, comencé a prestar más atención a ella cuando se vestía por las mañanas, y allí también pronto noté una nueva tendencia. Mi esposa comenzó a usar ropa nueva que nunca había tenido antes, y debajo, llevaba lencería nueva. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba averiguar qué estaba pasando. Pero era demasiado tarde. Esa noche, después de cenar y poner los platos en el lavavajillas, Kate me pidió que fuera al salón, quería hablar conmigo. Pude ver que estaba muy nerviosa, y cuando se sentó en el sofá, incluso vi una lágrima en sus ojos. Tenía una buena idea de lo que estaba por venir, mi corazón latía muy rápido, y mi respiración se volvió irregular cuando me senté a su lado. Jaque, cariño, comenzó, pude ver que sus labios y manos temblaban. Primero, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, solo te amo a ti, y realmente quiero que siempre estemos juntos. Ahora me resultaba difícil respirar, y mis palmas sudaban. Sus palabras me recordaron la carta de querido John, sentí que mi estómago se retorcía. Kate continuó. Desde que te conocí, mi vida ha cambiado para mejor, y no podría desear un esposo mejor que tú, cariño. Pero... Ahora su voz también temblaba demasiado, y rompió a llorar. Dilo, dije en voz alta, sorprendiendo incluso a mí mismo. Ella me miró con ojos suplicantes, pude ver miedo, sufrimiento y dolor en ellos. ¿Quieres terminar nuestro matrimonio en este momento, verdad? ¿Encontraste a otra persona y ahora me estás dejando?
No. No. Nunca haré eso. Te amo demasiado, Jake. Es solo que cuando almorzaba todos los días, hice amigos con alguien, y pude ver dolor y tristeza en su rostro mientras me miraba, y las lágrimas fluían libremente de sus ojos. Continuó, te amo tanto, Jake. Sentí que mi ira me dominaba. Entonces, ¿me amas, y ahora tienes un nuevo amigo? Entonces, ¿cuál es el problema? Había mucha ira en mi voz, y era difícil para ella continuar. Su dolor ahora era un pequeño consuelo para mí. Quería hacerle daño tanto como ella me había lastimado. Ella lloraba abiertamente, y las lágrimas corrían por su blusa blanca. Él es una persona maravillosa, y todo lo que quiere es que sea feliz contigo y aceptar y mejorar mi relación contigo. ¿De qué estás hablando? ¿Estás diciendo que no estás feliz con cómo están las cosas ahora? No se trata de eso, Jake. Este hombre quiere ayudarme a convertirme en una mejor mujer. Solo quiere hacer cambios en mi apariencia y mi forma de pensar para que me vuelva más deseable para ti. Me gustabas como eras antes de conocerlo. ¿Quién es este hombre? ¿Hablaré con él? No, Jake, por favor, no funcionará así. Le di mi palabra y no retrocederé. Escucha, Kate, no tengo idea de lo que estás hablando. Estás diciendo que quieres dejarme y vivir con este idiota, pero al mismo tiempo, ¿aún me amas? ¿Qué exactamente quieres de mí? Dímelo, y por favor deja de dar vueltas. Me miró por largos segundos. Todavía había lágrimas en sus ojos, y sus labios seguían temblando. Ahora casi sentía su dolor, pero no se comparaba con el mío, así que no sentí lástima por ella. Finalmente, continuó. Nunca te dejaré, Jake, todo lo que quiero de ti es un poco de comprensión y aceptación del hecho de que ocasionalmente me reuniré con este hombre. ¿Hay algo que él puede enseñarme? ¿Estás diciendo que quieres ir y pasar la noche con él mientras yo te espero en casa? Luego volverás a mí como si nada hubiera pasado. ¿Eso es lo que voluntariamente quieres que acepte? Dime si me equivoco. Jake, por favor, estás muy equivocado. Suena tan repugnante y feo saliendo de tu boca. No es así en absoluto. Él solo quiere ayudarme a ser mejor, a ser una mejor persona, y al mismo tiempo, mejorará significativamente nuestro matrimonio. Esto te beneficiará a ti, Jake. Seré más atenta a tus necesidades y al mismo tiempo, seré mejor contigo en la cama. ¿Quieres decir que él te enseñará a ser mejor en la cama? Por favor, solo escúchame. Trata de entender, Jake, te amo solo a ti y a nadie más. Cualquier cosa que suceda con él, será solo temporal, y mejorará nuestra relación por el resto de nuestras vidas, estaremos mucho más cerca después de esto. ¿No ves, Kate, que él solo quiere acostarse contigo? ¿O ya lo ha hecho? De repente se levantó y corrió a su habitación llorando. Todavía estaba en shock por la discusión con ella durante los últimos 20 minutos y aún sabía prácticamente nada excepto que alguien que conoció la estaba controlando. Hasta ahora todo lo que dijo fue que se hizo amiga de él, y se encontraron durante el almuerzo en la cafetería de su edificio, y de alguna manera él la convenció para que él se hiciera responsable de su vida. Parecía totalmente posible que ya estuvieran durmiendo juntos, lo que me mató más que cualquier otra cosa. Apenas ayer habría estado listo para apostar mi vida por su fidelidad hacia mí. Con cada minuto que pasaba, me enojaba más, y aunque quería saber más de lo que ella comenzó a contarme, decidí que sería más sabio si salía y pensaba durante un par de horas. Conduje hasta la orilla del lago para tratar de entender qué estaba pasando en mi matrimonio. Ella dijo que me amaba y quería quedarse conmigo, pero, ¿qué pasa con este nuevo amigo, que tan importante se había vuelto en su vida? Por supuesto, él me estaba alejando gradualmente, pero el problema era que mi esposa parecía no darse cuenta. ¿Realmente esperaba que simplemente me quedara allí y aceptara que me engañara con este hombre? Ella dijo que tenía la intención de seguir viéndolo regularmente, así que planeaba continuar su aventura con él.
Fue entonces cuando me di cuenta de que mi matrimonio probablemente había terminado, no estaba dispuesto a aceptar su infidelidad. Pero, ¿por qué estaba haciendo esto? Ella dijo que me amaba y estaba muy feliz conmigo. Desde que conocí a Kate, me di cuenta de que es una de esas personas que quieren ser controladas. Siempre esperaba que le dijeran qué hacer, y la mayoría de las veces lo hacía sin hacer preguntas. Este supuesto nuevo amigo suyo probablemente descubrió este aspecto de su personalidad e intentó explotarlo para controlarla. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía dos opciones. Una de ellas era ir a mi abogado y empezar a prepararme para dejarla a merced de este hombre, el supuesto amigo. La otra opción era luchar y recuperarla. Pero aún no podía decidir, había demasiado dolor en mi corazón para elegir. Sabía una cosa, esta persona, quienquiera que fuera, pagaría caro por lo que hizo con mi matrimonio, incluso si tenía que pasar el resto de mi vida vengándome de él. Pero primero, necesitaba aprender más sobre esta repugnante situación en la que se encontraba mi matrimonio. Esto me llevó a regresar a casa y escuchar el resto de su historia. Cuando llegué a casa, Kate corrió hacia mis brazos en cuanto abrí la puerta. Sus llantos y sollozos casi me rompieron el corazón, y solo entonces me di cuenta de cuánto amaba a esta mujer y de cuánto dependía de mí. No iba a perderla sin pelear. Alguien en esta ciudad tenía que lamentar lo que le hizo. ¿Dónde estabas, Jaque? Estaba muy preocupada, no sabía qué hacer. Por favor, dime que nunca me dejarás. Ella envolvió sus brazos alrededor de mi cuello y me sostuvo tan fuerte que no podía respirar. Mi ira me instaba a apartarla e incluso a lastimarla, pero mi amor por ella era más fuerte, y simplemente me quedé quieto durante un minuto más o menos, dejando que me abrazara. Escucha, Kate, necesitamos hablar un poco más. Hay muchas preguntas que necesitan respuestas, después de todo, me debes. Tengo derecho a saber. Ella gradualmente retiró sus manos de mi cuello y retrocedió lentamente de mí, luego se acercó y se sentó en el sofá, tirando de mí de la mano para que me sentara a su lado. Sí, por supuesto, entiendo, cariño. Responderé todas tus preguntas, Jaque, pero recuerda lo que te dije antes. Te amo solo a ti y siempre te amaré. Primero, quiero saber, ¿amas a este hombre, y cuál es su nombre? Oh, Jaque, deberías haber sabido ya que te amo solo a ti. Realmente me cae bien, y es un amigo cercano, después de todo, está tratando de ayudarnos, pero no hay nada entre él y yo que se parezca al amor que compartimos. Él es solo un amigo, nada más. En cuanto a su nombre, lo siento, cariño, pero específicamente me pidió que nunca mencionara su nombre frente a ti. Cuando estoy con él, simplemente lo llamo, Señor, ¿por qué no haces lo mismo? Estaba listo para explotar cuando dijo eso, pero logré mantenerme sereno. Después de todo, tenía la intención de saldar cuentas con su supuesto amigo, definitivamente necesitaba saber más sobre él y qué estaba pasando entre él y mi esposa. En ese momento, la única que podía proporcionarme información sobre él era mi esposa. Así que pasé a la siguiente pregunta, la que más temía hacer. ¿Alguna vez has pasado la noche con él? Casi al instante, vi lágrimas brotar en sus ojos, y antes de que pudiera responder mi pregunta, ya sabía su respuesta. Escúchame, Jaque, comenzó lentamente, tú y yo, hacemos el amor juntos, y es lo más maravilloso del mundo porque nos amamos. Sir es mi maestro, y como maestro, tiene que explicarme cosas y ayudarme a entenderlas mejor. Antes de que pudiera continuar, la interrumpí. Ahora la ira crecía dentro de mí. ¿Este señor alguna vez ha dormido contigo, Kate? Quiero saber. Ahora estaba abrumada por fuertes emociones, y la observé mientras su rostro palidecía y sus labios temblaban como si estuviera tratando de forzar las palabras. Sabía que estaba al borde de otra ráfaga de llanto, y alivié la presión sobre ella. Tomándole la mano, le pregunté en voz baja. Solo dime esto, Kate, ¿fue íntimo contigo? Sí, lo fue. Solo 3 palabras, y mi mundo se desmoronó. Me había engañado, y mi matrimonio había terminado.
Este hombre tenía que pagar, y nada en la tierra podría detenerlo. Mientras la miraba directamente a los ojos, ella bajó la cabeza, mirando mi mano, que aún sostenía la suya. Luego, de repente, cerró los ojos con la otra mano, encorvando los hombros. Podía ver que estaba devastada, pero no tanto como yo. Sentí que mi ira aumentaba de nuevo, pero me obligué a mantener el control. Necesitaba saber más para continuar mi venganza contra este señor. Con una voz tranquila y temblorosa, le hice otra pregunta. ¿Has sido íntima con él a menudo, Kate? Elevó lentamente la cabeza para mirarme a los ojos, pero solo duró un segundo o dos. Podía ver que ahora tenía miedo. Él me hizo algo, y me enseñó a hacer algo con él. Dime exactamente qué hicieron ambos. Ella no pudo mirarme a los ojos, era obvio que se sentía culpable por lo que había hecho. Pero necesitaba saber todo lo que hicieron juntos, y lo más importante, por qué cedió a sus demandas. ¿Realmente tenemos que hablar de esto, Jaque? No es en absoluto lo que piensas. Sir no me maltrata, solo está tratando de ayudarme, de ayudarnos. Fue entonces cuando me di cuenta de que me esperaba una dura batalla para hacerla contarme más, y si no fingía estar un poco menos molesto con ella, no obtendría más información de la manera en que la estaba interrogando. Bueno, está bien, Kate, supongamos que él te está enseñando cosas, ¿cómo dices, que tiene que ver con lo que hacemos en la cama? Has estado quejándote de nuestra vida, ¿no estás feliz con cómo hacemos el amor? Por supuesto que estoy feliz contigo, y no hay nada mal en nuestra vida, pero con la ayuda de Sir, todo será aún mejor, ¿no lo ves? Ahora sabía que discutir más con ella era inútil, este señor la había lavado el cerebro, y si no estaba perdida para mí, estaba cerca de estarlo. Una vez que se dio cuenta de que no tenía más preguntas para ella, me sonrió y apretó suavemente mi mano. Pero aún tenía una última y muy importante pregunta que necesitaba hacerle. Una última pregunta, Kate. Su expresión apenas cambió, y ahora podía ver determinación además de alegría en su rostro. ¿Por cuánto tiempo seguirá él, enseñándote? Necesitaba averiguar cuánto tiempo tenía para descubrir quién era este señor y hacerlo pagar. Su voz era tranquila y débil cuando respondió. Sinceramente, querido, no estoy segura, no me toca a mí decidir, pero cuando el Señor termine de enseñarme, te lo haré saber. Pero él me dijo que podría llevar otro año entero. Pero no te preocupes, Jaque, nada cambiará jamás entre nosotros, seguiré siendo tu esposa amorosa y atenta. Mantuve la boca cerrada, en lugar de hacer declaraciones, me levanté lentamente del sofá, luego durante largos segundos, la miré con una expresión triste y salí al patio trasero a pensar. La vida siguió, por supuesto, no como antes, y durante los siguientes 2 días, ni Kate ni yo nos atrevimos a discutir abiertamente este trágico evento nuevamente. Para gran decepción de Kate, ahora dormía en el dormitorio de invitados y solo hablaba con ella cuando era necesario. Ella hacía todo lo posible por ser dulce conmigo y atraerme de vuelta a su cama. Durante el fin de semana, logré obtener más información de ella, aunque siempre terminaba con Kate huyendo a su habitación entre lágrimas. Definitivamente necesitaba saber más sobre lo que estaba sucediendo si quería saldar cuentas con ellos, y saldar cuentas era necesario ahora. Especialmente, quería infligir dolor al Señor y hacer que pagara por lo que hizo con mi matrimonio. Para hacer esto, de alguna manera tenía que extraer información de mi esposa, y para obtener esta información, al menos tenía que ser amable con ella y hablar con ella. Eso es exactamente lo que decidí hacer, y no había un lugar mejor, me dije a mí mismo, para hacerla contarme más que en nuestra cama, haciendo el amor con ella. Pensé mucho, y el sábado por la mañana, después de nuestro paseo en bicicleta habitual por el parque, me abrí con ella tan pronto como ella se fue a duchar después de nuestro paseo en bicicleta. Me desnudé y entré en la ducha con ella. Después de eso, tuvimos una larga conversación sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Por primera vez desde que me contó sobre la existencia del Señor, pudimos hablar sin que ella estallara en lágrimas.
Probablemente el hecho de que yo fingiera aceptar estas lecciones con este señor ayudó a que estuviera más abierta a mis preguntas. Lo conoció por primera vez en la cafetería del edificio donde trabaja. Había estado comiendo allí durante muchos días, y luego un día le preguntó si podía sentarse en su mesa ya que no había otro espacio libre. Entablaron una conversación, y pronto estaban comiendo juntos todos los días, y así fue durante un par de semanas. Ella dijo que tenía más o menos mi edad y era un hombre casado con 2 hijos. Pero cuando dijo que si lo conociera, inmediatamente le agradaría y que no le importaría hacerse amigo de él, casi exploté. ¿Cómo podía siquiera pensar que aceptaría a este señor e incluso me haría amigo de él, cuando probablemente había dormido con ella? Cuánto estaba equivocada, me dije a mí mismo, y cuánto estaba equivocado yo, pensando todos estos años que la conocía bien. Pero logré mantener la compostura, así que simplemente no comenté esa afirmación. Luego me dijo que a veces se encontraban en otro lugar, además de comer juntos al mediodía. Entonces, le pregunté tratando de parecer mucho menos preocupado de lo que realmente estaba dónde y cuándo se encontraban y qué exactamente hacían juntos. Pude notar que era difícil para ella responder esa pregunta, pero gradualmente se abrió a mí. Tiene una pequeña cabaña junto al lago, y vamos allí cuando quiere explicarme algo. Pero, ¿cuándo encuentras el tiempo para ir allí? Siempre vuelves a casa justo después del trabajo, y los fines de semana pasamos la mayor parte del tiempo juntos. Tan pronto como pronuncié las palabras, la mayor parte del tiempo, ya sabía la respuesta a mi pregunta. A veces los sábados por la tarde, Kate iba de compras sola mientras yo hacía algunos trabajos en la casa. Me confesó que a veces los sábados, iba a su cabaña cuando se suponía que estaba de compras. ¿Qué haces allí? ¿Qué cosas te enseña, Kate? ¿Duermes con él, es mejor que yo, qué tiene de especial? Dime lo que realmente necesito saber. Sabía que la estaba presionando demasiado, y ella estaba muy cerca de estallar en lágrimas nuevamente, pero logré consolarla abrazándola. Gradualmente, recuperó la compostura y pudo responder mis preguntas. No es lo que piensas, Jaque. El Señor solo quiere que seamos felices juntos, Él me conoce mejor de lo que yo misma me conozco, y estoy segura de que te agradaría. Solo quiere que nuestra felicidad florezca. Solo me está explicando cómo complacerte y cuidarte en todos los aspectos. ¿Por qué dijo nuevamente que me agradaría? ¿Cómo podía creer eso? Teníamos amigos con los que pasábamos la mayor parte de nuestros viernes por la noche, y a veces también nos encontrábamos en fiestas, me gustaban, y disfrutaba estar con ellos. Pero, ¿cómo podía decir que me agradaría este señor? En el trabajo, había una docena de colegas masculinos y femeninos a quienes conocía bien, y algunos de ellos también me gustaban, pero ¿por qué debería gustarme este señor que estaba tratando de llevarse a mi esposa? ¿Cómo podía estar tan segura de eso? A menos que ya fuera alguien que conociera y realmente me gustara, ¿era un amigo mío, un compañero de trabajo? De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pasó otra semana, y no me atreví a interrogarla más, temiendo que me llevara a perder la paciencia y así poner fin a nuestro matrimonio. Ahora dormíamos juntos, y por insistencia suya, aún hacíamos el amor, como antes, casi todos los días. El sábado por la tarde, después de nuestro habitual paseo en bicicleta por la mañana, la vi vestirse después de que nos duchamos juntos. Me senté en la cama, secándome, y la observé mientras seguía vistiéndose. Se puso una hermosa falda a cuadros, parecida a un kilt, con un enorme broche decorativo inglés en un costado. Nunca había visto esta falda antes. Estaba confeccionada en cuadros verdes, beige y rojos, ella se veía mucho más joven con ella. Luego sacó un suéter fino rojo de la caja, otra adición nueva y, poniéndoselo, se miró en el espejo. Lucía impresionante, ya que el suéter ceñido acentuaba su figura. Cuando finalmente se sentó frente al espejo para maquillarse un poco, la vi mirándome en el espejo, pero no dijo una palabra. Para ese momento, debió haberse dado cuenta de que yo estaba ansioso por preguntarle a dónde iba, pero no ofreció ninguna explicación hasta que ya no pude aguantar más.
¿podrías decirme a dónde vas, Kate? Mirándome en el espejo, dijo que iba al centro comercial a hacer compras, como hacía a veces todos los sábados por la tarde. Supongo que sabía que no le creía, pero pensé que sería mejor si fingía aceptar esa explicación. Así que me vestí rápidamente con la intención de seguirla. Antes de salir de casa, me abrazó y me besó junto a la puerta, luego me susurró suavemente: «Ten paciencia conmigo, Jake, estaré de vuelta en unas horas». Tan pronto como salió de la casa por la puerta principal, bajé al sótano y esperé a que subiera a su auto. Cuando la vi salir a la calle conduciendo, me acerqué a mi auto a través de la puerta del sótano y esperé unos segundos. En el momento en que estaba en la calle, la vi girar a la derecha en la siguiente intersección. Mantuve una distancia segura detrás de ella para que no notara que la estaba siguiendo. Realmente fue al centro comercial y, después de estacionar su auto, entró por una de las muchas puertas. No podía esperar demasiado tiempo por miedo a perderla de vista, así que entré inmediatamente por las mismas puertas y la busqué. Fue afortunado que llevara el suéter rojo, ya que me facilitó encontrarla. Aún así, me llevó medio minuto localizarla. Caminaba muy rápido y directamente hacia las otras puertas en el lado sur del centro comercial. Esta salida conducía a un estacionamiento subterráneo, y cuando llegué allí, ya no estaba en ninguna parte. Los autos iban y venían, pero no había rastro de ella. Era fácil adivinar que se había metido en el auto de alguien que la esperaba. Para ese momento probablemente ya estaba camino al lugar donde el señor pretendía llevarla. Pronto mi decepción se convirtió en ira. Impulsado por un deseo irresistible de vengarme del señor, fui a una armería ubicada en un área sombría de la ciudad y logré comprar un revólver usado en muy buenas condiciones. Luego volví a casa para esperar a Kate. No tenía intención de lastimar a Kate, pero en ese momento, era bueno que el señor no estuviera frente a mí. 4 horas después eran casi las 6, entonces Kate regresó a casa. Tenía una expresión culpable en el rostro al entrar en la casa, y pude notar que estaba nerviosa y se sentía culpable. Probablemente no sabía cómo reaccionaría yo al regresar tan tarde. Antes de que pudiera decirle algo, ella se dirigió a mí. «Lo siento mucho, cariño, sé que estoy llegando tarde a casa. Pero no puedo hacer nada al respecto. Haré la cena de inmediato». Ella intentó pasar rápidamente junto a mí para subir las escaleras, probablemente para cambiarse o ducharse, pero mientras pasaba junto a mí, extendí la mano y la tomé por la muñeca, haciendo que se detuviera en seco. Todavía sosteniéndole la muñeca, le pregunté: «¿Dónde están las cosas que compraste? Después de todo dijiste que ibas de compras». Ahora parecía genuinamente asustada. Después de todo, estaba apretando su muñeca más fuerte de lo previsto. «No compré nada, solo miré escaparates, y como no vi nada interesante, no compré nada». Sabía que mentía acerca de solo mirar escaparates, y supongo que pensó que realmente creía esa excusa débil. Pero como mentir iba en contra de su naturaleza, era evidente en su rostro. Ahora sentía su mano temblar, y cuando miré mi mano sosteniendo su muñeca, noté que algo había cambiado en su pulsera. En la pequeña superficie plana, ahora había una pequeña estrella de plata en un extremo, y en el centro de la estrella había una pequeña piedra verde del tamaño de una cabeza de alfiler. Cuando ella me vio examinando su pulsera, noté una expresión de preocupación en su rostro, pero rápidamente respondió: «Oh, en realidad pasé por una joyería y compré un pequeño encanto para agregar a mi pulsera. Mira, todavía queda espacio para otras 2 estrelitas. ¿Te gusta?». Tuve un impulso casi irresistible de agarrar esa pulsera y arrancársela de la muñeca. En ese momento, quería infligirle dolor y hacerla sufrir tal como ella me había hecho sufrir, pero mientras la miraba, había esa expresión ingenua de inocencia en su rostro. Había visto esa mirada cientos de veces antes, y a menos que hubiera estado fingiendo todo este tiempo, no había forma de que pudiera fingirlo en esta instancia particular. No, de alguna manera sabía que su mente había sido manipulada, y realmente creía que lo que estaba haciendo con nuestro matrimonio estaba bien. A partir de ese momento,
Gran parte del odio que había sentido hacia ella se disipó. Ella no era culpable de lo que estaba sucediendo, pero este hombre, este señor, era responsable, y mi odio hacia el reprimente creció exponencialmente. Sí, está bonito, dije, soltando lentamente su muñeca. Una vez libre, ella fue a nuestro dormitorio. Cuando bajó 15 minutos después, llevaba jeans y una camiseta, y comenzó a preparar la cena. No saqué el tema de su interacción con el señor o qué exactamente estaba haciendo cuando se suponía que iba de compras. En cambio, decidí que empezaría a observarla al mediodía en la cafetería del edificio donde trabajaba. Si su señor iba a sentarse con ella, pretendía averiguar quién era. El lunes y durante el resto de la semana, fui a su lugar de trabajo, escondiéndome en el baño de hombres cada hora del almuerzo. Ni una sola vez la vi sentada o hablando con un hombre. Luego, el viernes, logré descubrir algo sobre el señor. Mikel Lackwool me pidió ayuda para mover algunos muebles. Necesitábamos preparar una habitación extra para el recién nacido que su esposa Mara esperaba en un mes. Mike era mi colega, y él y su esposa eran buenos amigos de Kate y míos. A menudo salíamos a comer y bailar con ellos y con Samuel Weldon y su esposa Sally. Samuel también era mi colega. Cuando llegamos a la casa de Mike después del trabajo, fui inmediatamente a saludar a Mara. Después de besarla en la mejilla y elogiar lo bien que se veía durante su embarazo, experimenté un gran impacto en mi vida. En su muñeca, noté una pulsera, exactamente igual que la de Kate. No era exactamente la misma, ya que la pulsera de Mara tenía 3 estrellas idénticas en una superficie plana y pequeña. Pero cada estrella era exactamente igual que la de la pulsera de Kate. Nunca la había visto usando esta pulsera antes, y antes de poder preguntarle dónde la consiguió, su esposo Mike se acercó por detrás de mí para que pudiéramos empezar a mover los muebles. Trabajando con Mike, reflexioné sobre su pulsera y decidí no hacerle ninguna pregunta al respecto. En el fondo, ya sabía que el señor también estaba involucrado con ella. La tarde del viernes era nuestro fin de semana, y los 6 salimos a comer y bailar en algún lugar. Mientras Kate bailaba con Sam y Mike bailaba con Sally, me senté con Mara. Hablando con ella, noté que no llevaba la pulsera que llevaba el día que estuve en su casa. Entonces se me ocurrió que mi esposa Kate siempre se quitaba la pulsera cuando salíamos con amigos. De hecho, era la única vez que se la quitaba. Sentado frente a Mara, sentí una extraña sensación al imaginar los diferentes significados de estas pulseras. Pronto, sentí que los vellos de mi nuca se erizaban. Al día siguiente, el sábado, Kate se puso otra ropa diferente para su compra diurna. La seguí nuevamente al centro comercial, pero esta vez estacioné en el estacionamiento subterráneo para esperarla. Una vez que encontré un lugar para estacionar, salí del auto y me escondí entre 2 vehículos cerca de las puertas que conducían al centro comercial. Menos de 5 minutos después, la vi salir del centro comercial y dirigirse hacia el estacionamiento subterráneo. Se quedó junto a las puertas, como si estuviera esperando a alguien. En cuestión de segundos, un Toyota verde se detuvo frente a ella, y ella entró. Antes de que pudiera llegar a mi auto y salir del estacionamiento, ellos se habían ido, y no tenía idea de a dónde. Pero logré leer los 3 primeros dígitos de la placa del Toyota. Como no había nada más que hacer, regresé a casa. Estaba enojado conmigo mismo y muy decepcionado, y sentía ganas de gritar. Estaba seguro de que mi esposa iba a dormir con ese hombre, iba a pasar muchas horas con él, y no había nada que pudiera hacer al respecto. De camino a casa, pensé en esas pulseras que llevaban Kate y Mara, y de repente se me ocurrió una idea. Si iba a la casa de Sally, ¿tendría también una pulsera puesta? Por supuesto, no la llevaba la noche anterior, pero tampoco Kate ni Mara. ¿Podría haber una conexión entre estas pulseras y las 3 mujeres? En lugar de eso, de camino a casa, decidí visitar a Sally. El auto de Sam no estaba allí, pero Sally estaba leyendo junto a la piscina en el patio trasero. ¿Sam se fue a jugar al golf, dejándote completamente sola? Sabía que Sam a menudo iba a jugar al golf y rara vez estaba en casa cuando no estaba trabajando. Sí, así es,
pero prefiero sentarme tranquilamente junto a la piscina. No me importa que juegue al golf. ¿Te gustaría algo de beber? Para ese momento, me había acercado a su silla. Dado que llevaba un traje de baño de una pieza, inmediatamente noté que tenía una pulsera en la muñeca derecha, igual que la de mi esposa Imara. Pero al mirar más de cerca, noté que había 2 estrellas en la superficie plana de su pulsera. No, gracias, acabo de tomar una cerveza en casa antes de venir aquí. Pasé por tu casa de camino a la tienda y pensé que podría intercambiar algunas palabras con Sam. Pero como no está aquí, hablaré con él en el trabajo el lunes. Una vez en casa, decidí intentar averiguar qué podrían significar las estrellas en estas pulseras. Una mujer embarazada con una pulsera de 3 estrellas, una mujer que parecía no estar embarazada con una pulsera de 2 estrellas, y Kate, definitivamente no embarazada, con una pulsera de 1 estrella. Kate llegó a casa a las 7, luciendo terrible. Su cabello estaba desordenado, y la camisa blanca que llevaba estaba arrugada. También pude notar que cada paso que daba le causaba dolor. Ella envolvió sus brazos alrededor de mi cuello, diciendo cuánto lamentaba haber llegado tan tarde a casa. Como no tenía corazón para armar un escándalo después de todo, estaba bajo el control del Señor, le dije que olvidara hacer la cena, y en su lugar, planeé pedir comida china. Ella no discutió, y la observé mientras luchaba por subir las escaleras hasta nuestro dormitorio. Cuando bajó una hora después de un baño caliente y cambiarse de ropa, se veía mucho mejor, pero aún parecía estar en dolor mientras caminaba. Aunque no hicimos el amor cuando nos acostamos esa noche, ella se aferró a mí toda la noche. El domingo, nos quedamos en casa, y Kate pasó parte del día durmiendo en el sofá. Mientras dormía abajo, aproveché para buscar en nuestro dormitorio. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero miré en todas partes. Cuando miré en uno de los cajones pequeños, encontré 4 contenedores redondos de plástico con sus medicamentos. 3 de ellos estaban todavía llenos y sin abrir, pero el cuarto solo estaba parcialmente lleno. Juzgando por los compartimentos vacíos y notando la fecha actual del mes en el contenedor redondo, pude darme cuenta de que había dejado de tomarlos hace 7 días. En otras palabras, estaba intentando quedarse embarazada, pero no conmigo. Estaba destrozado. El lunes por la mañana, mientras conducía al trabajo, finalmente descubrí quién era el señor. Incluso antes de entrar al edificio, pude averiguar su nombre. Sucedió cuando fui a estacionar mi auto en el enorme estacionamiento para empleados e inquilinos del edificio de 10 pisos donde trabajaba. Tan pronto como encontré un lugar para estacionar mi auto lo suficientemente cerca de la entrada principal y apagué el motor, noté un auto verde delante del mío. Era el mismo Toyota verde que, según vi, Kate había abordado en el centro comercial el sábado pasado. El propietario de este auto era el señor de Kate. Pero ya sabía quién era el propietario del auto, era el auto de Samuel. Lo había visto al volante docenas de veces. Samuel era el Señor, y iba a pagar con su vida por lo que había hecho conmigo y con mi matrimonio. Pero primero, iba a averiguar exactamente qué estaba pasando. No sé cuánto tiempo estuve en mi auto, digiriendo lo que acababa de descubrir, debió de ser mucho tiempo, ya que, al regresar a mi oficina, llegué más de media hora tarde. Durante la siguiente media hora, me senté en mi escritorio, contemplando mi próximo curso de acción. Ya había decidido qué iba a hacer con Samuel, pero al mismo tiempo, no iba a ir a prisión por deshacerme de él. También necesitaba averiguar qué iba a pasar con mi matrimonio ahora que sabía quién era el Señor. Al principio de todo esto, había decidido divorciarme de Kate, aunque la amaba con todo mi corazón. Pero ahora que sabía quién era el Señor y que tenía algún poder o control sobre mi esposa y las otras mujeres, no estaba seguro de si dejar a mi esposa era lo que quería. Luego estaban las pulseras que llevaban las 3 mujeres, ¿qué significaban esas estrellas? Tenía que averiguarlo antes de hacer que Samuel pagara. La única forma de averiguarlo era preguntarle directamente a Kate e incluso hacer que me lo dijera si era necesario. Como sabía que al día siguiente, y durante el resto de la semana,
estaría trabajando en un proyecto solo en el otro lado de la ciudad. Mantuve mi distancia de Samuel durante el resto del día. No confiaba en mí mismo para tener que hablar con él ahora que sabía lo que había hecho con Kate y conmigo. Cuando regresé a casa después del trabajo, Kate aún no había llegado, así que aproveché para verificar si había tomado su medicamento ese día. Como era de esperar, no lo había hecho. Cuando ella llegó a casa, actué como si nada hubiera pasado, y cenamos y vimos un poco de televisión hasta las 10. Dije que estaba cansado, y ella me siguió a la cama. Este no es el final de la historia, y puedes escuchar la continuación ahora mismo, pero antes de eso, escribe lo que piensas sobre lo que sucedió en los comentarios, y luego puedes seguir el enlace en las descripciones y escuchar la continuación gratuita en nuestro Patreon. Te esperamos allí.